Buenos días, hermanos, o buenas tardes. Dios les bendiga. Es un gusto, un privilegio, un honor estar con ustedes hoy en esta ocasión. Agradecemos a cada uno de ustedes que nos permiten entrar en sus hogares para escuchar y compartir la palabra de nuestro Dios. Ha sido una semana pues hermosa. Bueno, todas las semanas, todos los días son hermosos. A veces nosotros somos los que hacemos las distinciones en que si un día es bonito o no, que dependiendo del clima, dependiendo de varias cosas. Pero pues Dios es bueno, hermanos, tenemos que entender eso y todo lo que Dios hizo es bueno. Todo lo que viene a nuestra vida es bueno. A veces nos duele, a veces no nos gusta, a veces pues quisiéramos que las cosas fueran diferentes, pero pues Dios es bueno, siempre tiene las cosas lo mejor para nosotros, entonces no nos queda más que pues darle la honra y la gloria a Él, ¿verdad? No nos queda más, hermanos, que decirle a Él, a nuestro Dios, pues Dios, a ti sea la gloria. Hoy en esta ocasión, hermanos, vamos a hacer una oración. Vamos a poner en las manos de nuestro Dios este hermoso tiempo de su palabra. Tenemos que recordar que la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, a veces hay cosas de la Biblia que no nos gustan, hay cosas de la Biblia que no nos llaman la atención, pero todo en la Biblia es importante. Así es que vamos a darle gracias hoy en esta mañana. Señor, en esta hora te alabamos y te glorificamos porque eres bueno, Señor. Eres generoso, eres misericordioso. Te alabamos, Dios, porque nunca nos dejas. Muchos de nosotros ya a causa de nuestros pecados deberíamos estar muertos, pero tu misericordia todavía se manifiesta en nuestras vidas. Dices en tu palabra que tus misericordias son nuevas cada mañana y que tu fidelidad es grande. Te alabamos, Dios, por ello. Gracias por este tiempo que nos das. Gracias, Señor, porque me permites estar hoy en esta mañana con un poquito mejor de salud. Gracias, Dios, porque nos has cuidado en el ir y venir del hospital y que no nos hemos contagiado del COVID. Gracias, Señor, por los hermanos que están en este momento conectándose, algunos que se conectarán en un ratito más. Bendíceles, Señor, bendice nuestras vidas y bendice nuestras familias. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Pues bien, hermanos, hoy en esta mañana pues queremos compartir la palabra del Señor, pero también nos gusta, nos deleita, pues saber que hay hermanos en varias partes del país y en otros países también que se están conectando, quizás no ahorita, en este momento, pero algunos por cuestión de trabajo, por cuestión de actividades no se pueden conectar ahorita, pero en el transcurso de la semana siguen viendo las predicaciones. Algunos hermanos nos mandan mensajes de que ha sido una bendición y eso para nosotros, hermanos, es un motivo de impulso, de seguir adelante. Quiero invitarles, hermanos, hoy en esta mañana a abrir su Biblia allí en el Evangelio según San Mateo capítulo 9. Mateo en el capítulo 9 y en el versículo 9 dice la porción ahí, Mateo capítulo 9, versículo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Nuevamente dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme.
y se levantó y le siguió. Hermanos, en esta porción encontramos al Señor Jesús en sus recorridos, predicando, haciendo milagros, haciendo señales, sanando enfermos, pero de repente se encuentra con un personaje, Mateo. Mateo era un publicano, entiéndase, un publicano era una persona que recolectaba los impuestos de entre los judíos. Era un judío contratado por los romanos para recolectar los impuestos entre los judíos. Mateo recolectaba los impuestos, los tributos, y se los entregaba a los romanos, de tal manera que Mateo era una persona con una reputación, podríamos decir, dudosa entre los judíos. Era considerado un traidor, era considerado una persona sin patria, antipatriota, por estar contratado y a favor de del imperio o de los imperialistas, también decían en aquel tiempo, una frase que actualmente se utiliza. Y Mateo era una persona que muy posiblemente tenía una posición económica muy buena, porque de acuerdo a algunos estudios se cree que los publicanos pues eran personas que cobraban a veces de más los impuestos y ellos entregaban una parte y se quedaban con otra, aparte de su paga. Entonces estaba ahí Mateo sentado, pasa Jesús y le dice, sígueme, sígueme. Y Mateo, sin pensarlo, podríamos decir, una expresión muy nuestra, muy mexicana, sin pensarlo, inmediatamente se levanta y le sigue. Es como diríamos hoy, pasa Jesús, y pasar a Jesús ahí por un escritorio de Hacienda, que es aquí en México, Secretaría de Hacienda, y le pasa y le dice, ¿sabes qué? Sígueme. Y aquel personaje de Hacienda se levanta y le sigue, y ahí deja todo. Fue lo que hizo Mateo. Le siguió. Hermanos, hoy en esta mañana quiero compartirles un tema. La frase transformadora, sígueme. La frase que transformó, sígueme. El Señor Jesús es reconocido por todos como el personaje más influyente en toda la historia. De eso no hay duda alguna. El Señor Jesús, en su estancia aquí en la tierra, Él anduvo recorriendo las ciudades, las aldeas. Él no salió prácticamente de lo que hoy conocemos como el país de Israel. Él siempre anduvo nada más en esa zona. Y recorrió todas las aldeas y ciudades en aquel tiempo conocidas en Israel. Y es sin duda a través de sus enseñanzas, a través de sus milagros, que Jesús ha sido el personaje que más ha influido en la historia, que más ha influenciado a las personas. Y ciertamente Él escogió a 12 personas, 12 discípulos, los llamó, sígueme. Le siguieron, y esas personas prácticamente podríamos decir transformaron el mundo en aquel tiempo conocido. Lo importante en este momento es qué quiso decir Jesús, o cuáles eran los motivos, o cuáles eran los objetivos de Jesús cuando dijo, sígueme. Sígueme, cuando dio esta orden, porque sígueme es ciertamente un verbo. Sigue detrás de mí, es lo que está diciendo, o ven detrás de mí. Es un verbo y una orden, esto implica acción y seguimiento. Ir detrás de Jesús. Este verbo, sígueme, aparece 12 veces en la Biblia, de los cuales 11 de estas veces aparecen en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y una sola vez aparece en el libro de los Hechos. Por lo tanto, la persona que utilizó más esta frase o esta palabra fue ciertamente el Señor Jesús. En el libro de Hechos, capítulo 11, en el libro de Hechos, perdón, uno de los capítulos, capítulo 11 creo, es donde un ángel libera a Pedro.
Pedro estaba encarcelado y le dice, sígueme. El ángel libró a Pedro. Una frase que transforma, una frase que cambió para siempre la vida de aquellas personas que lo obedecieron. Una frase en donde aquellas personas fueron cambiadas de ser personas desconocidas a ser prácticamente las personas más conocidas. Imagínense, ellos vivieron hace más de 2000 años y aún hasta la fecha son conocidos. Ningún personaje o pocos personajes han sido reconocidos por tanto tiempo. Mateo y los discípulos, aquellos que siguieron la frase, sígueme, hasta nuestras fechas son inmortales. Son inmortales porque ciertamente su cuerpo ya partió de este mundo, su alma ya partió de este mundo. Pero el legado, sus enseñanzas, lo que ellos nos dejaron, aún permanece. Y entonces cuando el Señor les dijo, sígueme, ¿qué estaba diciéndole? ¿Qué hizo Jesús con aquellas personas a las cuales les dijo, sígueme? Porque tenemos que entender lo siguiente, no todas las personas a las cuales Jesús les dijo, sígueme, le siguieron. Hubo algunos que le dijeron, Señor, yo te seguiré a donde tú me digas. Y le dijo, bueno, tienes que dejar esto. Señores, permíteme que vaya a enterrar a mi padre. Oh, Señor, permíteme que me despida de mi familia. Oh, Señor, es que tengo muchos bienes. Hubo un personaje que le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que tú vayas. O siendo qué cosa heredaré la vida eterna. Haz esto, ya lo hice. Bueno, te falta una cosa. Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres, toma tu cruz y sígueme. Y aquel personaje se fue, se volvió triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas pertenencias. Así es que, hermano, no todas las personas a las cuales Jesús les dijo, sígueme, le siguieron. Hubo personajes que no quisieron seguirle. Hubo personajes a los cuales Jesús les dijo, sígueme. No, no te seguiré. Y sabe que actualmente es exactamente lo mismo. Hay personas a las cuales Jesús les dice, a través de una enseñanza, a través de una predicación, Jesús les dice, sígueme, y no le siguen. No le siguen, no le quieren seguir, no quieren pagar el precio. Cuando Jesús les dijo, sígueme, ¿qué quería hacer Jesús? ¿Qué hizo Jesús con aquellos a los cuales le siguieron? La primera cosa, hermanos, que Jesús hizo con aquellos personajes, la primera, salvarles o salvarnos. El Señor Jesús tenía muy claro su objetivo al estar aquí en la tierra. Él dijo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Señor Jesús tenía el conocimiento pleno de que la raza humana está perdida. Estamos corrompidos. Hay algunas frases de filósofos en los cuales uno de ellos dice que el ser humano nace bien, pero la sociedad lo echa a perder. Hay otro que dice, no, es que el hombre es malo. El hombre por naturaleza es malo. Y así es. Y está el dilema, ¿el hombre es bueno y la corrupción de la sociedad lo echa a perder? ¿O el hombre es malo por naturaleza? Y la respuesta Dios la tiene. El hombre es malo por naturaleza. Ciertamente de niño no tenemos prejuicios, pero yo le hago la pregunta, ¿quién nos enseñó a mentir? ¿Quién nos enseñó a pecar? Nadie. Ya lo pecamos porque lo traemos en nuestra esencia. Entonces el ser humano es pecador. El ser humano estamos depravados. El ser humano somos malos. Que nosotros hacemos diferencia en que un pecado es chiquito y otro es grande, eso es otra cosa. Pero el ser humano por naturaleza somos malos, somos pecadores. Una ocasión, platicando con un taxista en otra ciudad, salió a luz este asunto de la predicación de la palabra y yo le comenté esto, es que todos los hombres somos malos. Y él me dijo, no, estás mal. ¿Cómo te atreves a decirle eso a la gente? Es que es la verdad, no, estás mal.
Es que no queremos reconocer que somos malos. Hermanos, somos malos. Nuestros hijos son malos. Nuestros hijos han pecado. Nuestros hijos necesitan la salvación de Jesús. Nuestros primos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos. El Señor Jesús les llamó y les dijo, sígueme, porque te quiero salvar. Hermanos, el ser humano, la vida está aquí en la tierra, estamos aquí por un poco de tiempo, cortito, poco tiempo. Dice el Salmo 90 que los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años y algunos yo creo que no vamos a alcanzar a llegar a esa edad. Pero aún así, 70, 80 años comparados con la eternidad son nada. Nuestra estancia aquí en la tierra es corta, es pasajera. Si recordamos los que tenemos más de 50 años de edad, recordamos que parece que fue ayer cuando teníamos 5 o 6 años que estábamos en la primaria. Parece que fue ayer cuando estábamos en la secundaria. Pero ya pasó el tiempo rápidamente. Por eso dice el Salmo 90, nuestros años pasan como un pensamiento. Nuestra estancia aquí en la tierra es pasajera, es efímera. Pasamos pronto, pero tarde o temprano moriremos. Y la pregunta es, ¿a dónde irá nuestra alma cuando muramos? ¿A dónde? Y la gente dice, pues a donde Dios quiera. No, no es a donde Dios quiera. Dios no quiere que vayamos a la condenación eterna. Dios no quiere que vayamos al infierno. Vamos a ir al infierno porque queremos, porque nosotros queremos ir, porque Él ya puso el remedio. Y el remedio de Dios es Cristo Jesús. Recuerdo que hace muchos años hubo un canto así, que así se llamó. El remedio de Dios es Cristo Jesús. El remedio para el pecado es el Señor Jesús. Que no queremos reconocer nuestro pecado, eso es otra cosa. Pero el Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dice la palabra del Señor, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así es que la salvación está a nuestro alcance a través del Señor Jesús. No porque somos buenos, acuérdese, porque somos malos, porque somos pecadores. Pero Cristo murió en la cruz, resucitó y Él está vivo. El Señor Jesús en aquel tiempo, Él sabía que iba a morir, Él sabía que iba a ser crucificado, Él sabía todo lo que iba a sufrir, Él sabía todo lo que iba a batallar, pero sabía que el tercer día iba a resucitar y por eso le dijo Mateo, sígueme Mateo, te quiero salvar. Y hoy en este momento Jesús le llama a la gente y le dice, sígueme, te quiero salvar, a ti te quiero llevar al cielo. El Señor Jesús dijo allá en el libro de Juan capítulo 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo os lo hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y os prepararé el lugar para que donde yo esté, ustedes estén conmigo. Es lo que está diciendo el Señor ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 14. Así es que Jesús llama, sígueme, porque nos quiere salvar. Pero no queda todo ahí, hermano. Algunos desafortunadamente nos conformamos con eso. Ah, sí, pues si muero voy al cielo y se acabó. Vamos a seguir nuestra vida normal. Vamos a seguir nuestra vida del diario. Nuestra vida a veces, triste decirlo, vergonzosamente decirlo, nuestra vida a veces pecaminosa. Seguimos en ella, con nuestros malos hábitos, con nuestros malos pensamientos, con nuestro mal vocabulario. Y podríamos mencionar tantas cosas. Pero el Señor Jesús no solamente les llamó para salvarles, Él les llamó también para que fueran sus discípulos. Los llamó para que fueran sus discípulos. Un discípulo es una persona que sigue la enseñanza y la instrucción de otra persona. Ese es un discípulo. O que está bajo la disciplina de una materia. O que sigue las enseñanzas de un personaje. Ese es un discípulo. El Señor Jesús llamó a 12 para que anduvieran con Él,
por 3 años o 3 años y medio anduvieron con Jesús, prácticamente día y noche con Jesús. Vieron las señales, vieron los milagros. Tuvieron miedo en aquella ocasión cuando la tempestad se levantó y dice la Biblia que las olas anegaban la barca donde andaban ellos. Y el Señor Jesús ahí dormido y van y le despiertan y le dicen: Padre, Señor, Maestro, mira que perecemos. Y el Señor simple y sencillamente se levanta. Diríamos nosotros, muy quitada la pena, el Señor ve las olas y dice: calla, enmudece. Y al instante, dice la Biblia, se hizo grande bonanza. O sea, no se fue calmando poco a poco, como normalmente sucede. No, calla, enmudece. Y al instante se apagó la tempestad, diríamos. Como si le hubieran aplanado un botón. Apágate. Y los discípulos se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y así anduvieron con el Señor. Le siguieron por 3 años. Vieron a Dios a través de Jesús. Fueron instruidos en la palabra. Fueron instruidos en el Antiguo Testamento. Ellos ya conocían el Antiguo Testamento. Muchas porciones del Antiguo Testamento ellos ya la conocían de memoria. Pero a través del Señor Jesús entendieron el significado de aquellas porciones que ellos habían aprendido. Porque las habían aprendido muchas de ellas de manera muy mecánica, de memoria nada más, sin la aplicación correcta. Pero a través del Señor Jesús fueron instruidos. Hermanos, no se trata solamente de ser salvo y se acabó. Se trata de que el Señor está buscando discípulos, personas, hombres y mujeres, dispuestos a meterse en su palabra, que la conozcan bien, que la lean, que la estudien, que la aprendan, que la memoricen, que la practiquen. Como le dijo Dios a Josué, allá en Josué capítulo 1, versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Meditar significa tenerlo en la mente y empezar a repasar, a analizarlo mentalmente, para que medites en él y guardes todas las cosas en ella escrita, para que la practiques. Dice: porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Así es que, hermano, la palabra no solamente es para tenerla ahí guardadita. ¿Qué hacemos con la palabra durante la semana? ¿Qué hacemos con ella? Hay personas que quisieran tener una Biblia. Ayer me compartieron un video, un amigo, otro pastor, un video de un predicador que fue a la China. Estaban ahí un grupo de líderes sentados en tablas, en el piso de tabla. Y les preguntó sobre la Biblia, ¿cómo la aprendieron? Digo, pues no tenemos Biblia, tenemos que aprenderla de memoria, memorizarla rápida, pedacitos de papel. Pedacitos de papel, ahí nos las vamos pasando unos a otros y la memorizamos y la pasamos al que sigue. Dice: porque cuando nos encuentran la Biblia, nos la quitan. Tenemos que memorizarla rápido, dice. Aquí, porque cuando la tienes aquí, no te la pueden quitar. Y luego le dijeron: hermano, ora por nosotros, le dijeron esos líderes a ese predicador de los Estados Unidos, para que tengamos la libertad que ustedes tienen en Estados Unidos. Ellos dicen en América, porque para ellos América es Estados Unidos nada más. Y le dijo: no voy a orar por ustedes para que sean como nosotros.
Porque dice, en Estados Unidos, ustedes están dispuestos a estar sentados aquí horas, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, para escuchar la palabra. En mi país, un mensaje no debe durar más de 40 minutos porque la gente se va. Ustedes están aquí sentados en el piso. Allá las bancas o los lugares donde se sientan tienen que estar cómodos, si no la gente no regresa. Aquí estamos en el calor, allá si no tienen aire acondicionado la gente ya no va. Dice, mejor vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar porque mi país sea como ustedes aquí en China, en donde batallan para congregarse y cuando lo hacen, lo aprovechan. Hermanos, aquí en México estamos igual. Aquí en México tenemos Biblias por todos lados. Hasta tenemos la Biblia aquí, en los celulares, en las computadoras, en las tablets. Pero ¿de qué nos sirve si no la leemos? El domingo, cuando nos toca ir a la iglesia, que ya hay culto presencial, ¿verdad? Lo agarramos la Biblia y, ¿verdad? La agarramos y a sacudirla. Porque en toda la semana ni siquiera la tomamos. El Señor busca, nos llama para salvarnos, pero quiere que seamos sus discípulos, que conozcamos su palabra, que no seamos como, por ahí dice la Biblia, entre Génesis y Apocalipsis, dice, ayúdate que yo te ayudaré. Salen con eso, ¿verdad? Eso no dice la Biblia, pero algunos hasta lo sacan por ahí. Es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso no dice la Biblia. Alguien lo inventó. Pero fíjese, hay creyentes en Cristo que ni siquiera han leído la Biblia y piensan que eso dice la Biblia. Por ahí dice pues no me acuerdo dónde dice la Biblia, pero la Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Dice la Biblia que la iglesia que estaba en una ciudad llamada Berea, en el libro de los Hechos nos dice, que ellos diligentemente, todo lo que el apóstol Pablo les predicaba, ellos oyendo y comparando con la Biblia. A ver, Pablo dijo esto, ¿dice aquí? Sí, sí lo dice. Ah, sí, sí, sí lo dice. Es cierto, lo que dice Pablo es cierto, es cierto, es cierto. Hermanos, Dios no quiere que solamente seamos salvos. Quiere que seamos sus discípulos. Y el discípulo es aquella persona que tiene la doctrina, la enseñanza de un maestro, de una escuela, aquí en la mente, grabada, bien grabada, que no necesita estarla, ya se me olvidó. No, ya la tiene, porque ya la estudió, ya la estudió. El Señor le dijo, sígueme, porque quiero que seas mi discípulo. No solamente quiero salvarte, quiero que seas mi discípulo. También el Señor le dijo, sígueme, quiero ser tu pastor. Sígueme, quiero ser tu pastor. Allá en el libro de Juan, yo lo conozco de memoria, hermanos, pero búsquelo, por favor. Vamos a deleitarnos en la palabra. Si en toda la semana no va a agarrar su Biblia, bueno, por lo menos el domingo vamos a usarla, ¿no? ¿No cree? Ya puede decir, bueno, ya usé la Biblia el domingo, ya la usamos bastante con el hermano César. Bueno, vamos a usar la Biblia. Juan, ya hasta me fui. Juan capítulo 10, versículo 27. Juan capítulo 10, versículo 27. Ya lo tiene. Dice, mis ovejas, escuche, oyen mi voz y yo las conozco y ¿qué dice? Siguen. ¿Cuál es nuestra palabra hoy? Sígueme. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos
y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. El Señor no solamente quiere ser nuestro Salvador, no solamente quiere ser nuestro Maestro, Él quiere ser nuestro pastor. Porque hay una cosa interesante, leímos el versículo 27 de Juan 10, pero fíjese, el versículo 26 es un versículo escalofriante. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ah, qué frase tan dura. Es triste ver o saber que en muchas iglesias asiste gente que tiene años, pero que no son ovejas de Jesús. No son ovejas de Jesús. Asisten, creen que son ovejas de Jesús, pero no lo son. No lo son. ¿Por qué? Porque no escuchan su voz. Ah, fíjese, qué cosa interesante. No escuchan la voz de Jesús. ¿Y cómo vamos a escuchar la voz de Jesús? ¿Por un sueño? Ah, que anoche me reveló Jesús. No, hermano, eso no es cierto. Cuando algún predicador le salga con eso, está chantajeándole, está mintiéndole. Es un charlatán. Aquel que dice que Dios me reveló anoche un sueño. Dios no habla por sueños. En el libro de Hebreos capítulo 1 dice que Dios habló en otro tiempo a los profetas. Hoy nos habla por Jesucristo. Ciertamente Dios un tiempo habló por sueños, pero ya no. Hoy nos habla por Jesucristo, a través de Jesucristo. ¿Y cómo nos habla Jesucristo? A través de su palabra. El Señor Jesús nos habla a través de su palabra. Por lo tanto, si no estamos escuchando la voz de Jesús a través de su palabra, cuidado, porque a lo mejor no somos sus ovejas. Esto nos pone a pensar más duramente, ¿no cree? Él quiere ser nuestro pastor. Y es que pone en comparación en aquel tiempo a las ovejas. Las ovejas no siguen a cualquier persona que les anda arreando, como decimos, o las anda guiando, las quiere guiar. No. El pastor simplemente les hablaba o les chiflaba y las ovejas conocían el chiflido del pastor. Oían el chiflido del pastor y ahí iban las ovejas detrás del pastor. Y a cada una la conocía por su nombre. Ah, que tú eres, no sé, se me ocurrió, como hace años había una caricatura japonesa de Heidi, Copo de Nieve, ¿verdad? O sea, muy famosa. No, que tú eres Copo de Nieve y que tú eres, no sé, algodón y que tú eres... Y cada oveja tenía su nombre. Hermanos, Jesús quiere ser nuestro pastor. No solamente nuestro Salvador, no solamente nuestro Maestro, quiere ser nuestro pastor. El problema es que a veces las ovejas son rebeldes, no quieren escuchar la voz del pastor. Algunas no quieren escuchar y algunas no escuchan porque no son las ovejas del pastor. Tienen otros pastores que no es Jesús. Algunos, su pastor es Pedro. Algunos, su pastor se llamó José Smith. Y podemos mencionar otros, pero no Jesús. Cuando Jesús dice, yo quiero ser tu pastor, las ovejas oyen mi voz, yo las conozco, ellas me conocen y me siguen. Yo le hago esta pregunta, hermano, ¿qué tanto conocemos de Jesús? ¿Qué tanto conocemos de Jesús? Una pregunta, contéstesela a usted mismo o usted misma, hermana. ¿Usted conoce alguna porción del Antiguo Testamento que mencione a Jesús? Y dice, no, pues la Biblia no, en el Antiguo Testamento no aparece el nombre de Jesús. Tiene razón, no aparece. Pero sí se menciona a Jesús. Se menciona a Jesús. No de nombre, pero sí lo que hizo, o lo que iba a hacer, o lo que va a hacer. Por eso dijo Jesús, de mí escribieron los profetas,
y Moisés. Allá en el libro de Isaías, capítulo 53. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. ¿De quién habla? Pregunta interesante que hizo en el libro de Hechos el etíope eunuco a Felipe. ¿De quién habla este? ¿De sí mismo? ¿O el profeta de quién habla? ¿De sí mismo o de otro? Pues de otro, de Jesús. ¿Qué tanto conoce de Jesús? ¿Qué tanto conocemos de Jesús? Así es que Jesús quiere ser nuestro pastor. Y para esto tenemos que acordarnos del Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Esto nos prueba que Jesús es Dios. Porque en el Salmo 23, Jehová es mi pastor, el Señor es mi pastor, Dios el Padre. Pero ¿por qué Jesús dice yo soy el buen pastor? Porque Él es Dios también. Así es que Jesús no solamente quiere ser nuestro Salvador, nuestro Maestro, quiere ser nuestro pastor. Y el pastor dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y fíjese, confortará mi alma, le dará descanso a mi alma. Hermanos, ¿qué necesitamos en este tiempo? En este tiempo de tanta pandemia, de tantos problemas, de situaciones económicas difíciles, ¿qué es lo que le da descanso a nuestra alma? ¿En qué descansamos? Tenemos que descansar en Jesús. Si nuestro descanso es el trabajo, pues estamos contentos porque tenemos trabajo y nos pagan y pues lástima por los que no tienen. Y ¿qué tal si perdiéramos el trabajo? ¿Qué tal si perdiéramos la salud? ¿Qué tal si perdiéramos algún familiar? Ahí es donde entra el buen pastor. Hermanos, Jesús no es un pastor. Jesús es el pastor. Y la última cosa que quiero compartir con usted en esta mañana. No solamente Jesús quiere ser nuestro pastor. Jesús los llamó. Sígueme. Abra su Biblia, por favor. Mateo capítulo 28. Una porción muy conocida. Bastante conocida. Mateo capítulo 28. Versículos 18 al final. Mateo capítulo 28, versículos 18 al final. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús no solamente los llamó para salvarlos, no solamente los llamó para instruirlos o que fueran sus discípulos, no solamente los llamó porque quería ser su buen pastor. El Señor Jesús los llamó porque los quería comisionar, los comisionó, les dio una orden, vayan a todas las naciones. Ya hemos hablado sobre esto. Vayan a todas las etnias, vayan a todas las razas. No importa la raza, todas las razas necesitamos del Señor Jesús, todas, sin distinción, seamos mexicanos, norteamericanos o de los Estados Unidos o de Corea o de Japón o de África, no importa. Todas las naciones, todas las etnias, todos los grupos raciales, todas las razas necesitamos de Jesús. Y hermanos, aquí el Señor Jesús echa por tierra, destruye todos los argumentos a favor del racismo. El Señor Jesús no era racista. El cristianismo verdadero no es racismo. Yo no sé, no entiendo cómo hay algunos creyentes que todavía creen en la supremacía de razas. No hay raza superior, no la hay. Y algunos utilizan la palabra del Señor, torciendo la Biblia con argumentos diabólicos. Porque sí, el diablo también utiliza la Biblia. ¿Pero cómo? Sí. Si usted lee allá en el libro de Mateo capítulo 4,
en lo que se conoce como la tentación de Satanás al Señor Jesús. Satanás utilizó la Biblia para tentar al Señor Jesús. Cuando dijo, échate debajo, échate. Y él le subió al pináculo del templo, échate abajo, que al cabo a sus ángeles mandará cerca de ti, que tu pie no tropiece sobre piedra. Está escrito, ¿no? ¿No lo escribiste tú? Es lo que le está diciendo Satanás. ¿No mandaste tú que se escribiera? Ahí está, échate abajo. Satanás utiliza también la escritura. Y por eso del racismo, sacándolo de las escrituras, es argumento satánico el racismo sacado de las escrituras. El Señor Jesús nunca puso una raza superior a la otra. Ni los judíos son superiores, ni los blancos, ni los negros, ni los hispanos, ni ninguna raza. Ninguna raza es superior. Todos somos iguales ante el Señor Jesucristo. Y el Señor les dice, ustedes los envío a todas las razas. Ellos tenían un problema de racismo y por eso les dice, vayan a todas las naciones. Olvídense del racismo. Yo los envío. Hermanos, el Señor Jesús no solamente quiere ser nuestro pastor, Él tiene un ministerio para nuestra vida. El ministerio de ellos fue ir y predicar a todas las naciones. Ministerio significa servicio. ¿Usted le sirve a Dios? Yo le invito a que haga esta pregunta. ¿Yo realmente le sirvo a Dios? ¿O al diablo? No, hermano, pero ¿cómo cree que voy a servir al diablo? Es que el Señor dijo, el que no es conmigo, contra mí es. El que no junta, desparrama. Así es que es dura la palabra, sí es dura. Es dura la palabra. Si no sirve a Dios, sirve a Satanás. Así de fácil. Si usted en su iglesia no está teniendo un ministerio, está sirviendo a Satanás. Y no estamos hablando solamente de ir y sentarse y cantar y escuchar una predicación y salirse. Un ministerio es servir a Dios, ganando almas, edificando almas, haciendo aseo en el templo posiblemente, poniendo las mesas como los primeros diáconos allá en el libro de Hechos. Los diáconos son para servir en la iglesia, no para manejar la iglesia, como en muchos lugares ha sucedido o sucede, que los diáconos son los jefes o los dueños de la iglesia y se hace lo que los diáconos dicen y el pastor tiene que hacer lo que los diáconos dicen porque si no se me va, pastor. Los diáconos son para servir. Un ministro es un servidor, un siervo, un esclavo, si quiere llamarlo así. Cuando Pablo escribía, Pablo, siervo de Jesucristo, la palabra siervo, entiéndase, servidor, entiéndase, esclavo. Así es que o somos esclavos del pecado o de algún pecado. Si usted bebe licor, esclavo es del licor. Si usted fuma, es esclavo del cigarro. Si usted ve cosas que no debe ver, usted es esclavo de eso. Si usted habla cosas que no debe hablar, es esclavo de eso. El Señor Jesús dijo, el que hace pecado, esclavo es del pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así es que o somos esclavos del pecado, o somos esclavos del Señor Jesús. Usted decide. Los discípulos, estos hombrecitos, lo digo con todo respeto, insignificantes para la gente de aquel tiempo, le siguieron para ser salvos, le siguieron para ser instruidos, le siguieron para ser sus ovejas y que el Señor Jesús fuera su pastor, y le siguieron porque el Señor los comisionó, les dio un ministerio, un servicio. Así es que, hermano, usted, hermana, debe tener un servicio para el Señor Jesús. Porque si no servimos al Señor Jesús, servimos a Satanás. No hay de otra, hermano. Así es. A veces no nos gustan este tipo de cosas. Nos gustan
palabras más suavecitas. Por eso algunas iglesias siguen creciendo y creciendo y creciendo. Porque los predicadores solamente les dicen cosas que quieren oír. Por eso dice la Biblia, Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es cortante, más cortante que toda espada de dos filos. Nos corta y nos duele. Así es que, hermano, Dios, el Señor Jesús, le llama y le dice, sígueme, porque quiere comisionarle. El Señor Jesús, antes de irse, hizo una oración y él dijo, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. El Señor Jesús ya oró por usted y ya oró por mí. Juan capítulo 17, versículo 20. No solamente ruego por estos discípulos que tengo aquí, ruego por los que van a creer a través de la palabra de ellos, o sea, usted y yo. Usted ya tiene un ministerio, ya tiene un servicio para nuestro Dios, o sigue siendo esclavizado de algunos pecados. No nos extrañe, hermano, no nos extrañe que si nuestro pecado es tomar licor, nuestros hijos salgan alcohólicos. No nos extrañe que si nosotros fumamos, nuestros hijos prueben otro tipo de drogas más fuerte. No nos extrañe que si vemos cosas que no debemos ver, nuestros hijos salgan mal. No nos extrañe, porque nosotros como padres ponemos el ejemplo. Y es duro ver esto, que un padre vea que sus hijos hacen cosas malas y no tenemos cómo decirles que no lo hagan. Duele. Así es que, hermano, el Señor Jesús dijo, sígueme. Mateo se levantó y le siguió. Había unos pescadores, remendaban sus redes y el Señor les dijo, sígueme y os haré pescadores de hombres. Y le siguieron. Y así otros más. Hoy el Señor Jesús le dice, sígueme, porque quiere transformarle. No solamente salvarle, quiere transformarle su vida, quiere transformar su familia, quiere transformar su ministerio, porque quiere darle un ministerio en la iglesia. Estos hombres fueron transformados. Yo le pregunto, ¿quiere ser transformado usted? ¿O quiere seguir siendo el mismo o la misma? ¿Quiere realmente cambiar? Yo le invito a que esa frase que el Señor Jesús le dice, sígueme, usted le diga en este momento, sí, Señor Jesús, yo te sigo. Yo tomo la decisión de serte obediente. Tomo la decisión de obedecerte hasta lo último de mi vida. Perdóname porque te fallé. Perdóname porque te desobedecí. Perdóname porque no he sido lo que tú has querido. Pero toma la decisión hoy de seguirte. ¿Le gustaría a usted decirle esto a Jesús hoy en esta mañana? Vamos a orar, hermanos. Señor, hoy en esta hora te alabamos y te glorificamos. Porque, Padre, tu palabra hace más de 2000 años que terminó de ser escrita. Pero aún, todavía, permanece fiel. Aún permanece vigente. Porque tu palabra no está encerrada, no está escondida. Tu palabra no está en cuarentena. Tu palabra corre todavía. Gracias, Señor. Hoy en este momento te rogamos
te rogamos que toques nuestro corazón y tomemos la decisión de seguirte. Padre, yo sé que hay hermanos, que hay hermanas que están tomando esta decisión. Bendíceles. Así, hermanos, con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, quiero hacerle una invitación de parte de Jesús, ahí en su hogar. El Señor Jesús vino y nos dijo, sígueme. Algunos ya le aceptamos como Salvador personal, pero hasta ahí nos quedamos. Estamos estancados. No hemos dado el siguiente paso. No nos hemos esforzado por instruirnos. No se trata de conocer uno que otro texto, no, se trata de meternos bien en la palabra y conocerla más y más. Que podamos decir, me es insuficiente, quiero más. ¿Quiere usted tomar esta decisión de decirle, Señor, hoy tomo la decisión de seguirte y meterme más en tu palabra? Oh Señor, perdóname porque no he sido una buena oveja. Eres mi buen pastor, pero yo he sido una mala oveja. No he escuchado tu voz, no he escuchado tus instrucciones, tus mandamientos, he hecho oídos sordos y no te he seguido. O quizás deberíamos decirle, Señor, no tengo un ministerio. O el ministerio que tenía, lo boté, lo tiré, lo deseché, ya no lo seguí, pero hoy tomo la decisión de seguirlo. Haga esta oración y dígale, Señor, perdóname. Y también en esta hora quiero hacer otra invitación. Si usted que nos está viendo ha escuchado de Jesús y posiblemente ha escuchado muchas cosas y a lo mejor va a una iglesia, déjeme decirle que Jesús no vino a enseñarnos religión. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a salvarnos de nuestros pecados. Él murió en la cruz por usted y por mí. Él tomó nuestro lugar. Él, lo que sufrió, usted y yo lo merecíamos porque somos los pecadores. Él nunca pecó. Él tomó nuestro lugar porque murió para poder resucitar y podernos salvar. Lo único que usted tiene que hacer para ser salvo es creer que Él tomó su lugar y pedirle perdón por sus pecados, los pecados de usted. Usted dígale esta oración a Jesús. Jesús, yo en esta hora reconozco que he pecado. Reconozco que te he ofendido con mi forma de vida. Te pido que me perdones, te pido que perdones mis pecados y te pido que me salves de la condenación eterna. Y te doy las gracias porque tomaste mi lugar en la cruz, ese lugar que yo merecía. Gracias. Sálvame en el nombre de Cristo. Amén. Amén, hermanos. Bien, hermanos, agradecemos al Señor este tiempo. Agradezco al Señor que ya vamos adelante en la terapia que llevo de las radios o radioterapia. Ya llevo que 24, ya nada más me faltan 6, solamente me faltan 6, hermanos, 6 radioterapias. Perdón, mañana, si Dios nos presta vida, iniciaré la número 25. En esta semana, si no nada sale mal, si el Señor nos permite la vida, estaré llegando a las 29. Mañana también tenemos cita con nuestro oncólogo. Así es que, hermanos, gracias por sus oraciones, gracias por sus apoyos, gracias por cada hermano, cada hermana que nos manda un mensajito, que dice, hermano, estamos orando por usted, por su esposa. Gracias, hermanos. Algunos hermanos también, en medio de su situación económica difícil, nos han compartido también de su ayuda, ¿verdad? Una ayuda económica. Agradecemos al Señor primeramente y luego a algunos de ustedes, hermanos, que nos han hecho llegar una ofrendita. Gracias, hermanos. Dios les prospere grandemente. No es nuestra búsqueda esto, no buscamos asunto económico, pero agradecemos esto, porque Dios es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Entonces,
La próxima semana, hermanos, si el Señor nos permite con vida, pues aquí nos vemos a las 12 del mediodía. El Señor ha sido bueno y creemos que sigue siendo bueno. Oremos unos por otros. Les pedimos oración por un matrimonio pastoral en Ciudad Mante, Tamaulipas. Iban dos jóvenes en una motocicleta y fueron impactados por un tráiler. Jovencito de 15, 16 años murió de manera instantánea, hijos de un pastor. La familia se llama Delira. Entonces, Ruiz. Delira Ruiz, perdón. Delira Ruiz, el pastor Sergio Delira y su esposa Vicky perdieron a su hijo de 15 y 16 años. Una muerte terrible, hermanos. Así es que rogamos sus oraciones por ellos, por la familia Delira Ruiz. Entonces, hermanos, Dios es bueno. Seguimos a sus órdenes. Si gustan mandarnos un mensajito, saludos, estamos aquí con ustedes, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, les guarde grandemente en esta semana. Hasta luego, hermanos. Dios les bendiga.